Fueron días de gran angustia e incertidumbre. Es difícil imaginar el dolor y sufrimiento de esta familia en esta situación. Pensar en esos padres viajando mientras salían las noticias con la esperanza de hallar a su hija bien, mientras llega el mensaje de que ella lamentablemente no resistió todo el tiempo que estuvo ahí esperando el rescate que no llegó a tiempo. Una sensación de abandono, una sensación de inseguridad absurda que generó este caso que movilizó y emocionó a mucha gente durante los últimos días. ¿Será que estos lugares que ofrecen este tipo de turismo están preparados para accidentes de este tipo? Juliana lamentablemente no resistió todo el tiempo que tuvo que quedarse ahí desamparada. Imagina el miedo que ella sintió, la angustia, la desesperación, incluso quedó registrado, ¿no? Gritos de auxilio. Un caso muy delicado y angustiante, especialmente para la familia, y complejo por todo lo que implica. Una historia que movilizó a todos en estos últimos días y que trata sobre el accidente de la brasileña Juliana Marins. Un accidente que tuvo mientras hacía senderismo en el volcán Rinjani en Indonesia. Bueno, voy a recordar cómo sucedió todo, basado en la información que la familia divulgó y que los equipos involucrados en el rescate también compartieron, información oficial de los países involucrados, Indonesia y Brasil, además de aclarar puntos importantes sobre el lugar, las condiciones del sendero y la línea de tiempo del rescate, para que todos puedan entender lo complejo que es este caso y comprender un poco más cómo sucedió todo hasta que llegó esta triste noticia. Y como siempre suelo decir, mi canal tiene, además de la función, claro, de hacer alertas sociales, la de eternizar biografías. Entonces quiero que este video, además de la información del caso, sea un sencillo homenaje a Juliana y a todos sus familiares. Soy Marcos Campos, bienvenidos, les pido su like o comentario, aunque sea un emoji, para ayudarme. Si puedes, hazte miembro. Si no puedes, no pasa nada, solo quédate conmigo hasta el final, que te lo agradezco mucho. Mensaje dado, vamos a los hechos. Debo iniciar el episodio dando contexto y hablando del lugar donde ocurrió todo. Este volcán tiene un sendero muy desafiante y sobre todo peligroso. El volcán Rinjani está situado en la isla de Lombok, en Indonesia, y esa isla forma parte del archipiélago de las islas menores de la Sonda, que está al lado de Bali y cerca de la isla de Java. Esa región es muy conocida por su belleza natural, atrae a muchos turistas, pero también por terrenos bastante desafiantes, incluyendo volcanes activos y selvas densas. Es un lugar muy visitado incluso, a pesar de todo eso, porque su belleza realmente encanta. El volcán Rinjani es el segundo volcán más grande de Indonesia, con aproximadamente 3.726 metros de altitud. Lo que ya muestra un desafío inmenso, ¿verdad? En la parte física de quien va a enfrentar una escalada, una caminata, un paseo por ahí. Tienes toda la cuestión de la locomoción, que ya exige mucho del cuerpo, ¿verdad? Y además de eso tienes el tema del aire enrarecido por la altitud. El lugar es muy buscado por turistas y aventureros que quieren experimentar una caminata única, que puede durar de 2 a 3 días. No es una caminata rápida y mucho menos sencilla, pero dicen los aventureros que el sacrificio ante estos senderos desafiantes realmente vale la pena. Y la caminata alrededor de este volcán, específicamente, es conocida por ser empinada, estrecha, arenosa y resbaladiza. En muchos tramos de este sendero el suelo es algo suelto, ¿sabes? Arenoso, lo que significa que con cada paso que das ahí puedes ir hundiéndote o resbalándote. Es como si dieras, no sé, 3 pasos y retrocedieras uno, ¿sabes? Es algo bastante complicado de hacer. Y eso aumenta, claro, el riesgo, especialmente en lugares con grandes desniveles. Y aquí en casa, hago un paréntesis. Nosotros seguimos bastante los canales de viajeros, como por ejemplo Vibe de Dois, Get Outside, y ya hemos visto principalmente en estos 2 canales que hacen senderismo en volcanes. De hecho, ellos subieron el volcán El Fuego, que está en Guatemala, y hermanos, se puede sentir ahí, ¿sabes? Porque ellos hacen el vlog durante todo el trayecto. Y es algo así que exige mucho. Además de la dificultad de la ruta, como mencioné, en el volcán de Indonesia está la altitud. Complica la respiración. Tienes que estar así, con una condición física muy buena para poder hacerlo ahí sin, digamos, sentirlo demasiado. Ese volcán, El Fuego en Guatemala, también es muy desafiante, ¿ok?
Notas que la persona termina exhausta la caminata. ¿Y por qué menciono esto abriendo este paréntesis? Eso también es algo a considerar, ¿verdad? La persona cuando está exhausta empieza a faltarle oxigenación. Eso abre margen, ¿verdad? Para algún tipo de accidente, en fin, cualquier incidente que sea. Por eso pregunté si esos senderos están listos para incidentes así. Pero hablando de Indonesia, entonces. Otro punto importante en este caso es que la región de Lombok tiene un clima tropical con periodos de lluvia que pueden hacer que el sendero sea aún más peligroso por el terreno resbaladizo. Además, hay una gran incidencia de neblina allá, humo, ¿sabes? Esa niebla, principalmente por el propio volcán y las condiciones atmosféricas del lugar. Esa neblina reduce mucho la visibilidad, dificultando aún más la navegación y el rescate, ya que quienes están en el sendero tienen dificultad para ver claramente el propio camino. Así es, amigos, es una situación difícil, ¿verdad? Y esa contextualización es necesaria ante todo lo que le pasó a Juliana. Juliana Marins, brasileña de 26 años de Río de Janeiro, graduada en publicidad por la Universidad Federal de Río. Juliana, brasileña de 26 años, es originaria de Río de Janeiro y graduada en Publicidad y Propaganda por la Universidad Federal de Río. Desde febrero, ella estaba viajando por el continente asiático y ya había pasado por otros 3 países: Filipinas, Vietnam y Tailandia. Y en las redes sociales ella compartía esas experiencias que estaba viviendo. Durante todo el viaje que estaba haciendo sola, ella publicaba fotos y videos. Eran paisajes y senderos fantásticos. Hace 36 días, ella dijo que salió sola de Brasil para vivir esta aventura de mochilera. Y ella dijo que estaba viviendo despacio y sin muchos planes. O sea, improvisando y dejando que la vida suceda. Eso fue lo que escribió en una de las publicaciones que hizo en marzo. En Tailandia, Juliana asistió a retiros de yoga, vivió en un monasterio budista y obtuvo 2 certificados de buceo profesional. En otra publicación, ella dijo: es difícil describir lo que fue Tailandia para mí, pero creo que fue principalmente sobre el propósito. Aprendí mucho con la cultura y la filosofía de vida, pero también sobre respetar lo que siento y seguir lo que tiene sentido. El budismo cree en la impermanencia. Todo es pasajero. Por eso, la importancia de volver al presente, mirar hacia adentro, respirar profundo y vivir el ahora. Porque, como diría Gil, este es el mejor lugar del mundo. Durante el viaje, Juliana habló sobre la nostalgia por su familia. En una publicación dijo: hoy les llamé llorando de nostalgia. Terminé la llamada con una gran sonrisa en el rostro, riéndome de las tonterías de mis papás y con una paz en el corazón por haber venido al mundo en esta familia. Y claro que mi hermana tuvo que salir al inicio de la conversación porque tenía que entrar a una reunión. Juliana tenía una relación muy buena y saludable con su familia, ¿cierto? Esa cuestión de la nostalgia, ¿no? De los juegos con los padres, lo que le da un matiz, le da un tono aún más triste imaginar que ellos estaban viajando hoy, día 24, para allá, ¿verdad? Por las cuestiones geopolíticas actuales, ellos tenían dificultades para conseguir un vuelo cuando finalmente lo lograron, ¿verdad? Al mismo tiempo llegó esta noticia que parte del corazón, ¿verdad? En redes sociales, Juliana mostraba su pasión por el pole dance, deporte en el que se presentó en marzo del año pasado. Mientras estuvo en Brasil, Juliana trabajó en varias empresas de comunicación como el canal OFF y Multishow, ambos del Grupo Globo. En su LinkedIn también compartía que había trabajado en la agencia de marketing Mind y en el evento Río 2C. La brasileña hizo un intercambio voluntario en Egipto, donde fotografió 12 ciudades para promover el turismo local, con el objetivo de desarrollo sostenible, generación de empleos dignos y crecimiento económico para el país. Y cuando finalmente llegó a Indonesia, decidió hacer la caminata por el volcán Rinjani. Con un equipo, claro, de turismo local, ella estaba acompañada de un grupo de otros 5 turistas y un guía local. Eran 7 personas en total, 6 turistas, entre ellos Juliana y el guía. Hecha entonces, ¿no? Esta biografía de Juliana nos permite entender que ella tenía un espíritu aventurero de verdad, una persona a la que le gustaba explorar, ayudar a los demás. Entonces, con base en todo esto, podemos entender el motivo por el que ella estaba ahí. Y ahora vamos a la línea del tiempo de los acontecimientos. Juliana comenzó la caminata el viernes 20 de junio en el punto 1 de la imagen que estás viendo ahora.
Ella debe terminar ese recorrido el 22 de junio. El primer día subirían 1500 metros, un camino muy cansado. En esa caminata hacia el volcán Rinjani, los grupos se detienen en un campamento preparado para turistas en el punto 2. Descansan ahí por la noche para poder continuar al día siguiente. Por eso la caminata normalmente se hace en al menos 2 días. Bueno, Juliana llegó entonces al punto 2. Eso fue el viernes 20 de junio. Y poco después de las 5 de la mañana del sábado, ya 21, el grupo saldría en dirección al final de la ruta, o sea, hacia el punto 3 que ves en esa imagen ahí. En un video que Juliana compartió en sus redes sociales, podemos ver cuando ella llegó al punto 2, en un campamento preparado, como mencioné. Ella y una turista italiana llamada Federica Matricardi mostraban ahí e incluso hacían bromas, ironías sobre la vista desde la cima de la montaña, que obviamente no existía en ese momento porque estaba muy nublado, había mucha niebla ahí. Ahora estamos en el campamento, ¿verdad? Y la vista es maravillosa. Puedes ver que realmente valió mucho la pena, muchísimo. Sí, lo hicimos por la vista, así que estoy feliz. Sí, muchísimo. Juliana parece estar bien, ¿no? Ellas hasta están ahí jugando y todo, pero ¿cómo se sentía realmente en ese momento? Es imposible saberlo, ¿verdad? En el segundo día de la caminata salieron poco después de las 5 de la mañana, como mencioné. Según la italiana que se hizo amiga de Juliana y estaba con ellas, ese día hacía mucho frío, la visibilidad era pésima y solo tenían linternas pequeñas para iluminar el camino. Los hombres del grupo iban al frente, la italiana estaba más o menos en medio del grupo y Juliana iba atrás con el guía. Juliana ya estaba mostrando bastante cansancio, tenía dificultades para seguir ahí, caminando al ritmo del grupo. Ella llegó a decir que necesitaba descansar un poco y, según el testimonio obtenido por la familia, el guía le habría dicho a Juliana en ese momento que descansara un poco, ¿verdad? Que él iba a seguir unos minutos adelante con el grupo y la esperaría, esperaba que ella los alcanzara. Bueno, aquí yo diría que existe un vínculo, pero pasó un tiempo entonces, después de eso, probablemente Juliana entró en desesperación porque la visibilidad era bajísima, todavía no había amanecido bien y en ese momento ella terminó perdiéndose. En ese contexto, ella se quedó mientras el guía avanzó y así sufrió el accidente al caer en el acantilado y deslizarse por la pendiente. Y con ese tipo de material que mencioné, arenoso, ¿sabes? Resbaladizo y que se hunde. Ella se deslizó unos 300 metros cuesta abajo, como muestra la imagen de la pendiente. En una entrevista, el guía dijo que, como ella estaba tardando en llegar para alcanzar al grupo, él regresó para verificar qué estaba pasando. Y fue ahí cuando se dio cuenta de que ella se había caído. Pero quien informó de ese accidente a la familia no fue nadie de ese grupo ni el guía, al menos según lo que se ha divulgado. El accidente fue reportado por excursionistas españoles que también estaban en la región, vistiendo solo pantalón, camiseta, tenis y guantes, sin ropa adecuada para el frío intenso que hacía, aún más en la altitud. Tampoco llevaba sus lentes de aumento. Se informó que tenía 5 grados de miopía. Entonces Juliana estaba ahí, desamparada, caída, y ese grupo pasó, la localizó e informó a la familia. Eso habría ocurrido unas 3 horas después del accidente. Con la ayuda, entonces, de un dron común de los viajeros que estaban ahí, fue posible identificar que Juliana estaba ahí, en una especie de grieta en la piedra, ¿verdad? Y parecía tener dificultades para moverse. Tomaron fotos e intentaron contactar a la familia por redes sociales para informar lo ocurrido. El viernes por la noche, la familia recibió la noticia de que Juliana había tenido un accidente. Esto fue por la red social de su hermana, Mariana. Inicialmente, ella dudó de la información, pero al reconocer la ropa, incluso el rostro de Juliana en las imágenes, empezó a buscar fuentes confiables. Recuerden que el accidente fue sábado en la mañana en Indonesia, pero aún era viernes por la noche en Brasil. En las imágenes del dron, Juliana muestra claras dificultades para moverse y desplazarse. Ella parecía tener alguna herida en la pierna, lo que pudo haber comprometido aún más su movilidad. Y es a partir de ese momento entonces que tenemos el tema de búsqueda y rescate. Es cuando comienza ese drama tan angustiante, ¿verdad? Bueno, el primer día de la búsqueda estuvo marcado por información. Información contradictoria, ¿sabes? Desconectada. La embajada brasileña en Indonesia y el gobierno local difundieron noticias que resultaron ser falsas después, como la supuesta entrega de víveres y ropa para Juliana.
Lo que, seamos sinceros, es lo que más me estuvo dando vueltas en la cabeza. Los excursionistas pasaron con un dron pequeño. Seguro solo tomaba fotos, ¿verdad? No puede cargar peso. Pero, bueno, ¿será que, ahí vuelvo, ¿será que ellos están preparados para ese tipo de cosas? ¿Será que no había un dron ahí capaz de cargar peso? Sabemos que hay drones capaces de cargar peso. Entiendo que no puedas poner un helicóptero por la neblina, pero ¿un dron? ¿Usa un dron? No sé. Me quedé con esa sensación de, caray. No es complicado para mí emitir cualquier juicio de valor aquí, imaginando lo que pudo haber pasado, porque solo los que estaban ahí vivieron en carne propia las dificultades y todo eso. Pero la sensación para nosotros que estamos viendo, siguiendo las noticias que estamos siguiendo, ¿no? Es de, caray, esto no es posible. ¿No había otra manera, ¿no? De al menos dar una provisión ahí, prever un rescate más adecuado después. Bueno, la familia en ese momento, por su parte, desmintió esa información que empezó a aparecer, ¿sabes? Que ella estaba recibiendo provisiones, cosas así, afirmando que el rescate no llegó hasta donde estaba Juliana, que ella seguía desaparecida, que los equipos habían detenido la búsqueda al anochecer por cuestiones de seguridad. Y en ese punto ella estaría a unos 300 metros del sendero. Pero el personal que fue a hacer el rescate llevó una cuerda en ese primer intento de rescate, lo cual también es otro vínculo. Yo diría, ¿no? Que fue así, al menos por lo que se ha divulgado. Da la sensación una vez más de abandono. Llevaron una cuerda de unos 150 metros que no alcanzó donde ella estaba. El terreno, la neblina, la actitud y la falta de equipos adecuados complicaron mucho esa operación que fracasó y parece que, ¿verdad? No sé qué pasó ahí, que no lo lograron, no pudieron seguir en ese momento y terminaron perdiéndola de vista después de eso. Por eso dije que es un eslabón más de una cadena que terminó trágicamente. Durante estos días circularon varias noticias falsas por internet. Desde noticias falsas sobre el estado de Juliana hasta videos falsificados del rescate. Sí, amigos, ¿qué se puede decir al respecto? Estos videos habrían sido divulgados por el gobierno de Indonesia y transmitidos por la Embajada de Brasil a la familia, causando confusión y angustia. El embajador en Brasil, desde Indonesia, llamó a la familia y se disculpó por la información falsa que transmitieron. Es algo así realmente que no hay mucho que comentar, solo lamentar. La familia creó un perfil después de eso, oficial en las redes sociales, llamado Rescate Juliana Marins, para compartir todo lo que estaba pasando, la información oficial y verdadera. Los días tras el accidente estuvieron marcados por rescates fallidos. Por lo que podemos ver en los videos difundidos por la gente que estaba ahí acompañando, el día empezaba con un clima bueno, digamos, pero debido a las condiciones climáticas que ya mencioné, las búsquedas se iban interrumpiendo varias veces. Una niebla densa cubría la región, ¿verdad? Se formaba a lo largo del día, lo que comprometía fuertemente la visibilidad, imposibilitando, por ejemplo, helicópteros, drones. La cuestión del dron, ya no puedo afirmarlo. Ese helicóptero, obviamente tienes a un tripulante ahí, también tienes que tomar en cuenta su vida, ¿verdad? Bueno, British Broadcasting Corporation News Brasil creó una línea de tiempo de cómo habría sucedido todo el intento de rescate con el horario de Brasilia, ¿de acuerdo? Y voy a compartir aquí brevemente con ustedes para que entendamos cómo fueron esas horas de extrema angustia para esa familia. Viernes 20 de junio, 19 horas horario de Brasilia, 5 o 6 de la mañana del 21 de junio, horario local de donde ocurrió el accidente. Juliana sufre entonces esa caída durante la caminata en el monte Rinjani y desciende cerca de 300 metros en un terreno empinado. El sábado 21 de junio a las 5:10 p.m. hora de Brasilia, es la última vez que Juliana es vista. Ella está sentada en la ladera en imágenes captadas por drones de turistas. El domingo 22, cerca de las 7 de la noche, el Itamaraty informa que activó a autoridades locales de alto nivel y que el embajador está en contacto directo con agencias de rescate. 2 funcionarios de la embajada se trasladan al lugar para acompañar las búsquedas. El ministro de Relaciones Exteriores solicita refuerzos para las operaciones. Ese mismo día y hora, Juliana es avistada por rescatistas mediante un dron, atrapada en una ladera rocosa a una profundidad estimada de 500 metros. En la observación visual, ella parecía inmóvil. El perfil oficial del Parque Nacional del Monte Rinjani divulgó la información el lunes en Instagram. Del 21 al 23 de junio, de sábado a lunes, equipos locales realizaban operaciones de búsqueda, que eran interrumpidas muchas veces por las condiciones ya mencionadas aquí.
Lunes 23, ayer a la 1 a.m. La página Visita al Monte Rinjani, ¿verdad? En Instagram publica una nueva actualización, destacando que ya han pasado 2 días desde el accidente en el sendero. El texto menciona que los gritos desesperados pidiendo ayuda que se escucharon en el lugar aún resuenan en la memoria de muchos y provocan una profunda conmoción. Sí, es complicado, ¿verdad? El parque informa que hasta ese momento estaban esperando el comunicado oficial de las autoridades del equipo de rescate, que seguía trabajando en condiciones desafiantes. La nota expresaba la esperanza de que los esfuerzos resultaran en buenas noticias y en el encuentro de la brasileña a salvo. El lunes 23 a las 5 de la tarde, hora de Brasilia, el rescate se interrumpió otra vez por el clima. También se informó que las búsquedas no se harían de noche. El lunes, empleados de la Embajada de Brasil acudieron para acompañar el rescate. El lunes a las 11:36 hora de Brasilia, la página de Instagram Rescate Juliana Marins informó que 2 montañistas locales experimentados iban hacia el lugar del accidente con equipo especializado para apoyar a los equipos. Ese mismo día, alrededor de las 9 de la mañana, o sea, el lunes, la página oficial de Instagram de la familia afirma que las búsquedas en Indonesia comenzaron a las 6 de la mañana del martes, ya 24 de junio. En horario local, ¿está bien? Todo esto con la esperanza de que se pudiera utilizar un helicóptero. El lunes, hora de Brasilia, cerca de las 11:50, la página oficial Juliana, Rescate Juliana Marins, informó que el equipo de rescate descendió 400 metros, pero estima que Juliana está a unos 650 metros. 2 helicópteros posicionados en la isla de Sumbawa y también en la capital, Yakarta, estarían listos para despegar. Pero podemos notar que ella fue desplazándose cada vez más hacia abajo, ¿verdad? Mucho por causa de ese tipo de terreno ahí. Solo que el lunes todavía, la familia de Juliana empezó a quejarse del nuevo retroceso, ¿verdad? Señalando negligencia y exigiendo urgencia en las actividades. Ese es el punto y el vínculo más fundamental aquí. Había muchas personas comunes, entre comillas, intentando ayudar, pero ¿y la responsabilidad, verdad? ¿De quién debía velar ahí por la... O sea, yo sé que es un lugar al que las personas que van están conscientes de los riesgos que están corriendo, pero en caso de que ocurra un accidente, ¿es a la buena de Dios? ¿Nadie está listo para algún tipo de auxilio más efectivo? Si se puede, se puede, y si no, la vida sigue. Porque viéndolo así desde afuera parece que eso fue lo que pasó. Y la familia tiene toda la razón en empezar a cuestionar y poner sobre la mesa el tema de la negligencia, ¿no? En ese momento. Situación muy difícil y peligrosa para la vida de la brasileña. Con cada hora ella se acercaba tristemente a un final como terminó ocurriendo. Porque tienes ahí toda la cuestión de que ella está sin provisiones, sin agua, sin comida. ¿Verdad? Sin comida podría aguantar, pero sin agua es muy complicado. Además, el cuerpo se fatiga por la altitud y la falta de agua. El frío que hace allá y ella sin abrigo. Después de eso surgieron nuevas informaciones de que el equipo de rescate la localizó y se acercaba, pero luego era interrumpido. Y ese ciclo angustiante se repitió durante las horas siguientes. Hoy, martes 24 de junio, cerca de las 4:30 a.m., hora de Brasilia, la página oficial Rescate Juliana Marins informó que había 3 planes de rescate activos y confirma la imposibilidad de continuar con helicópteros debido a las condiciones climáticas. Hoy, cerca de las 6 de la mañana, hora de Brasilia, el Parque Nacional Rinjani, en Lombok, Indonesia, suspendió indefinidamente el acceso de turistas a los senderos del Monte Rinjani para enfocar los esfuerzos en el rescate de Juliana. Caray, tardaron, ¿verdad? La medida de emergencia buscaba tardíamente, diría yo, garantizar mayor calidad y seguridad en la operación que movilizaba a 50 rescatistas, que estaban divididos en 6 equipos de rescate y 2 helicópteros, listos para despegar en caso de que las condiciones climáticas lo permitieran. A pesar de las dificultades, varios guías y habitantes locales intentaban ayudar en las búsquedas, como mencioné. Aunque ellos estuvieran poniendo su propia vida en riesgo debido a todo el contexto que ya mencioné aquí, ¿verdad? Pero hoy, lamentablemente, alrededor de las 11 de la mañana, hora de Brasilia, la familia informó en las redes sociales que Juliana fue encontrada por los equipos que estaban trabajando en el rescate, pero sin vida. Un caso que dejó a todos angustiados durante días. Como mencioné, es imposible imaginar el dolor de esa familia, de esos padres, ¿verdad?
la ansiedad que ellos tenían por información. Imagínate a una persona que amas en una situación así, ¿verdad? De total desesperación, un sentimiento de abandono, ¿verdad? Quiero expresar aquí, obviamente, de parte del canal, nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Juliana. Y, una vez más, traer esta pregunta. ¿Verdad? Las personas están conscientes, como comenté, saben de los riesgos y ¿será que hay preparación para un accidente, cualquier incidente? Porque lo que vimos fue muy enfático, ¿no? De que, la imposibilidad, la condición climática lo imposibilitó, y realmente cuando vemos la situación es solo niebla, no puedes ver nada. Pero hubo, ¿no? Con un dron común de turistas, hubo el contacto con ella, ¿verdad? No sé si faltó ahí una coordinación para decir, vamos a mantenernos ahí hasta que lleguen más personas con experiencia. Sí, oficiales ahí del país para que se encarguen a partir de ahí y no dejar que Juliana se pierda, ¿verdad? Salir de la vista de las personas ahí, incluso un dron más grande que transporte provisiones. Ponerle ahí agua, comida, un abrigo, hasta que se hiciera posible que un helicóptero llegara hasta allá como pasó hoy. Lamentablemente solo pudieron rescatar su cuerpo. Esa pregunta persiste. Por eso creo que tiene, ¿no?, un tono, a pesar de ser un caso que aparentemente no tiene que ver con true crime. Cuestiona esos elementos, ¿no? De tener una movilización ahí del Estado brasileño, yo diría, en el sentido de cuestionar cómo se condujo todo e investigar si realmente todo se hizo como se podría, ¿no? Es una pena, es una pena. La sensación es que Juliana podría haberse salvado de esto, en fin. El espacio de los comentarios está ahí disponible para que podamos platicar. Queda también aquí, ¿no?, la advertencia. Porque sí, estas tragedias se repiten en senderos, ¿no? Y el caso de Juliana muestra que esto también puede servir de advertencia, ¿no? Porque los riesgos de senderos peligrosos como este, sobre todo en ese monte Rinjani, por la foto vemos que es un gran precipicio. Para que se den una idea, en 2022, un israelí llamado Boaz Bar Anam cayó de una altura de 150 metros cuando intentaba tomarse una selfie, ¿verdad? En la cima del volcán su cuerpo fue rescatado 4 días después. En 2024 fue el turno de la suiza Melanie Bonner. Ella cayó de un barranco durante una escalada solitaria por una ruta no oficial. Todos esos casos involucran, ¿verdad? Y muestran que hay peligro ahí, ¿no? Falta de equipo de seguridad o de respeto a las condiciones oficiales. Y solo para señalar también, en 2016, cerca de 400 turistas tuvieron que ser evacuados de la misma ruta, ¿ok?, donde ocurrió el caso de Juliana, con urgencia debido al proceso de erupción del volcán Rinjani. Esa, de hecho, fue la última vez que entró en erupción y afortunadamente nadie perdió la vida en esa ocasión. Y un informe fue divulgado Según los responsables del volcán y el parque, el informe de marzo indica que los accidentes casi se duplicaron entre 2021 y 2024, de 33 a 60 casos por año. La mayoría de los casos son turistas locales, pero también hubo 44 extranjeros en accidentes en los últimos 5 años. En fin, amigos, por hoy es todo. Quiero reiterar aquí nuestras sinceras condolencias a los familiares y amigos de Juliana. Te agradezco muchísimo tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.